campanas miran a las calles. Ha nacido un niño, hay una esperanza. Griten las montañas, cuéntaselo al valle. Jesús nació. Díganle al enfermo y al que está cansado, hay un nuevo reino de nuevos comienzos. Fiel y poderoso, justo consejero es Jesús, el Salvador. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Él fue prometido desde el principio, vino de una virgen, vino como un niño, liberó al perdido, nos mostró el camino, se dio por amor. 3 días más tarde, Él venció a la muerte, ascendió a los cielos, esperamos su regreso. El Rey Jesucristo reina por los siglos, Jesús, el vencedor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor, a Cristo el Señor. Lucas capítulo 2, versículos 8, vamos a leer una porción bastante grande, versículo 8 al 20 aproximadamente. Sí la tenemos acá. Hoy tuvimos un pequeño inconveniente con los equipos. Dijeron es Navidad y hoy no trabajamos. Entonces algo pasó con él, por eso es que las letras de la alabanza no se pudieron ver, pero aquí está solucionado ese asunto. Lucas 2 del 8 al 20 dice: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel dijo: no tengan miedo. Dile que está a tu lado: no tengas miedo. Ajá. Miren que traigo buenas noticias. O sea, aquí vemos que hasta los ángeles evangelizan, ¿verdad? Porque traen buenas noticias. Dice que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Dice: hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es importante esa palabra. Si usted subraya su Biblia, le gusta subrayar o hacer algunas anotaciones, anote la palabra pesebre, subráyala. Ahorita le voy a hablar de esa palabra. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, versículo 14: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Versículo 17, vamos más rápido por favor, allá atrás. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuando lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas.
y el versículo 20 dice: los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Hoy quiero hablarles un poco acerca de la Navidad. Le he titulado a esta enseñanza Feliz Navidad. Qué creativo, ¿verdad? Pero bueno, hoy en día vemos muchos lugares, muchas iglesias, muchos pastores que incluso enseñan que nosotros como cristianos no deberíamos celebrar la Navidad. Y hay gente que a veces en redes sociales critica y juzga mucho, y a veces, siendo parte de otras congregaciones cristianas, comentan y mencionan que nosotros no deberíamos de celebrar la Navidad. Y esto provoca que mucha gente pregunte: ¿debemos los cristianos o no debemos celebrar la Navidad? Yo creo que esa es la pregunta incorrecta, porque la pregunta correcta no debería ser si celebramos o no la Navidad, sino más bien cómo la debemos celebrar. ¿Me estoy explicando? O sea, dando por hecho que la Navidad es un suceso que no solo los cristianos, todo el mundo debiera celebrar. Alguien una vez me dijo: pastor, demuéstreme con la Biblia que alguien celebró el nacimiento de Jesús y entonces celebraré la Navidad. Y le leí el pasaje que acabamos de leer. En ese pasaje yo veo pastores celebrando el nacimiento de Jesús, veo ángeles celebrando el nacimiento de Jesús, veo estrellas celebrando el nacimiento de Jesús, veo todo el cosmos y toda una comunidad y todo un grupo de gente celebrando el nacimiento de Jesús. Desde luego José y María, ¿usted cree que no estaban celebrando el nacimiento de Jesús? La gente que estaba alrededor de ellos, hasta los animales están ahí involucrados, y vemos un escenario de fiesta, un escenario de celebración, porque nació Jesús. Entonces, quiero comenzar definiendo lo que es la palabra Navidad. La palabra Navidad se deriva de una palabra que es natividad, que significa el nacimiento. El nacimiento, eso nos refiere que el nacimiento de Jesús no es un nacimiento nada más. No es que nació otra persona, como todos los días y a todos los segundos y minutos que transcurren nacen personas en todo el mundo. La Navidad o la natividad es el nacimiento, no es un nacimiento más, es el nacimiento por encima de todos los que nacen. Es el nacimiento más glorioso del ser más glorioso y más precioso que ha caminado en esta tierra. Y le voy a decir una cosa: si usted celebra su cumpleaños, si usted celebra el día de su nacimiento, si usted celebra el día que se casó, si usted celebra el día de las madres, si usted celebra el día del niño, usted celebra el día del padre, usted celebra tantos días, ¿cómo no darle un espacio en nuestro calendario para celebrar el nacimiento de nuestro Salvador? Ahora, muchas personas dicen: es que Jesús no nació en diciembre. Y lo primero que quiero enseñarle hoy es acerca de la fecha en la que nació Jesús. Ciertamente Jesús no nació en diciembre. Jesús no nació en esta temporada, puesto que el pasaje que acabamos de leer nos indica que había pastores que cuidaban los rebaños en la noche. En el invierno es imposible que los pastores saquen a sus rebaños a esas horas de la madrugada por las bajas temperaturas. Hay muchos sucesos que no son coherentes con una época decembrina. Sin embargo, yo le voy a decir una cosa: ¿su mamá nació el 10 de mayo? ¿Por qué le celebra el 10 de mayo? ¿Su hijo nació el 30 de abril? ¿Por qué le celebra el 30 de abril? ¿Su papá nació el tercer domingo de junio? ¿Por qué le celebra el Día del Padre? Bueno, si se acuerdan, ¿no? En mi casa sí me lo celebran, lo siento por mi hermano. ¿Me explico? ¿Usted se enamoró el 14 de febrero?
Bueno, acá con el anciano Leo hay una anécdota que ahí después se las platicará él. Pero usted se enamoró el 14 de febrero. ¿Por qué celebra entonces el Día de los Enamorados? ¿Me explico? Celebramos muchas cosas que no sucedieron ese día. Y con eso nadie tiene problema. Pero cuando se trata de celebrar a Jesús, salen los religiosos a decir, es que Jesús no nació el 25 de diciembre. Y tienen toda la razón. ¿Cuándo pues nació Jesús? El día preciso y la hora exacta nadie lo conoce. Pero en la palabra de Dios encontramos indicios en donde usted puede ver cuándo nació Jesús. Rápido le voy a dar esta clase. Lucas capítulo 1 versículo 15 y vamos a leer, versículo 5, perdón, del 5 al 9. Lucas capítulo 1 versículo 5 al 9 dice: en tiempos de Herodes, rey de Judá, hubo un sacerdote llamado Zacarías. Ponga atención en Zacarías. Dice, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios y obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, esto es importante, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Le tocó en suerte o en turno, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Sigamos leyendo, hijo, adelante. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. Continuemos, yo te digo hasta dónde. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Yo no sé por qué a la gente le da miedo a los ángeles. Siempre los ángeles tienen que decir, no tengas miedo. Dice, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Ok. Vamos al versículo 24, por favor. Versículo 24 de ese mismo capítulo. Dice, poco después tu esposa Elizabeth quedó embarazada y se mantuvo recluida por 5 meses. Versículo que sigue. Esto es la obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad. Al quitarme la vergüenza que yo tenía delante de los demás. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea. Ojo, ¿cuántos meses tenía de embarazada Elizabeth? 6. Cuando sucedió esto, el ángel vino a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Ok, hasta ahí, hijo. Lo que estamos viendo aquí es que la escritura nos dice que Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista, y cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, María quedó embarazada. Es decir, que cuando nació Juan, a los 6 meses de haber nacido Juan, nació Jesús. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, pastor? Vaya conmigo a primer libro de Crónicas, capítulo 24. Primer libro de Crónicas 24. Quiero establecer esto porque a veces la gente dice, no, es que Jesús no nació ese día. Pero ¿cuándo nació? Usted tiene que saber cuándo nació. Primer libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 10. Perdón, regrésate al 1. Vamos a leer el 1 y ahí vamos a ir hacia adelante. Los descendientes de Aarón se organizaron de la siguiente manera. Los hijos de Aarón fueron Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron antes que su padre, y no tuvieron hijos, así que Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Con la ayuda de Sadoc, el descendiente de Eleazar, y de Ahimelech, descendiente de Itamar, David organizó a los sacerdotes por turnos el desempeño de sus funciones. ¿Cómo organizó David el sacerdocio? Por turnos. Lo que usted va a ver aquí es cómo los organizó David. Dice, como había más jefes entre los descendientes de Eleazar que entre los de Itamar, los organizaron así.
16 jefes de familias patriarcales de los descendientes de Eleazar y 8 jefes de los descendientes de Itamar. Ajá. O sea, 16 y 8, 24. David organizó a los sacerdotes en 24 turnos para que ejercieran el sacerdocio durante 15 días a lo largo del año. Es decir, a cada familia, a cada grupo de sacerdotes les correspondía ejercer el sacerdocio en el santuario por 2 semanas, por 15 días, y el resto del año le tocaba a otros. Ajá. Es como algo parecido a lo que hacemos aquí en la iglesia. Una semana le toca a un equipo, otra semana le toca a otro equipo, y así sucesivamente. La diferencia es que ellos tenían 24 equipos de sacerdotes y así lograban cubrir todo el año. Entonces mire, esta es la distribución. Dice, la distribución se hizo por sorteo, pues tanto los descendientes de Eleazar como los de Itamar tenían oficiales del santuario y oficiales de Dios. Ajá. El cronista Semaías, hijo de Natanael, que era levita, registró los nombres en presencia del rey de los oficiales del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, bueno, de todos los que estaban ahí, ¿no? Versículo 7. Aquí viene: la primera suerte le tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, y aquí viene lo interesante, la octava ¿a quién? A Abías. ¿De qué familia era el sacerdote Zacarías? De Abías. El padre de Juan el Bautista era de la familia del grupo de Abías. Al grupo de Abías le tocó el octavo turno. No sé, hijo, si puedes ponerme acá, si se puede, si no, no te preocupes. Si puedes ponerme acá la imagen del calendario hebreo y donde están marcados los meses y los meses nuestros. El calendario hebreo empieza con un mes que se llama el mes de Nisan. ¿Está aquí? ¿Me está siguiendo? Entonces, vamos a ver si nos logran poner aquí la imagen, y si no, se la voy a tratar de explicar. Lo que sucede es que hay un desfase en cuanto a nuestro calendario. El calendario judío no comienza en enero. El calendario judío comienza en Nisan, pero Nisan viene dando aproximadamente por ahí de marzo, abril. ¿Me explico? Entonces, aproximadamente en ese tiempo de nuestro calendario comenzaban las órdenes sacerdotales a hacer su función. Entonces, si usted cuenta 8 órdenes sacerdotales, significa que en un mes había 2 órdenes sacerdotales, en el segundo mes ya eran 4 órdenes, y así sucesivamente, de tal manera que el tiempo del nacimiento de Juan el Bautista coincide aproximadamente con nuestro calendario, con el mes de marzo. Entre marzo y abril debió haber nacido Juan el Bautista. Ahora, de ahí cuente 6 meses: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Jesús debió haber nacido entre septiembre y octubre. Muchos historiadores dicen incluso que Jesús nació precisamente en la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque es una fiesta que el primer día y el último día de la fiesta, el octavo día de la fiesta, donde se cierra la fiesta de los tabernáculos, son días santos. Son días que equivalen al Shabbat, que son días de descanso, días consagrados. Jesús nace el primer día de la fiesta y es circuncidado el octavo día en días santos. ¿Me está siguiendo? Por eso es que la palabra de Dios nos dice que cuando Jesús nació no pudieron encontrar alojamiento, no porque la tradición nos ha enseñado que porque todo estaba lleno. La realidad es de que ellos no podían entrar a un lugar porque estaban en medio de la fiesta de los tabernáculos, y usted sabe que el pueblo de Israel no puede habitar su casa en la fiesta de los tabernáculos. De hecho, la palabra que aparece como pesebre en los evangelios, en el original, es la palabra Sukkot, que significa tabernáculo o cabaña. ¿Me está siguiendo?
Entonces, mire, aquí lo vemos. Aquí está el mes de Nisan, marzo, abril. Ajá. Entonces, 2 órdenes, 4, 6, 8. Cuando Juan el Bautista fue concebido, estaba saliendo de su turno sacerdotal su padre. Ajá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El anuncio del nacimiento de Jesús fue en esta época, entre diciembre y enero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre septiembre y octubre es la fecha que Jesús debió haber nacido de nuestro calendario en el mes de Tisri, donde es la fiesta de los tabernáculos. ¿Me está siguiendo? De hecho, el ángel dijo: encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La palabra pesebre es también la palabra Sukkot. Jesús debió haber nacido en la fiesta de los tabernáculos. Ahora, como no tenemos el dato preciso, mire, si de por sí la gente dice que usted y yo estamos locos, ¿sí o no? ¿No le han dicho: usted estás loco por ir a ese lugar? ¿Sí le han dicho o no? A mí hay gente que me ha dicho: tú estás loco, ¿cómo te llenas de problemas de la gente? ¿Por qué te gusta estar metido en esas cuestiones? Estás loco. Pero el apóstol Pablo dice: pues bendita locura, ¿no? Entonces imagínense, de por sí la gente dice que estamos locos.
¿Qué va a decir la gente si celebramos la Navidad en octubre? Por eso le dije, el problema no es si debemos o no celebrar la Navidad. La pregunta es cómo la vamos a celebrar. ¿Me está siguiendo? Ahora, eso es lo que ocurrió en aquel tiempo. Ahora, yo le quiero decir una cosa. Gracias, hijo, ya la puedes quitar. Hay algo que sí ocurre el 25 de diciembre. Porque la Navidad es el 25 de diciembre. El 24 es la Nochebuena, pero el 25 es la Navidad. ¿Está aquí? Lo que sí ocurre en el 25 de diciembre es algo que se llama el solsticio de invierno. ¿Sabe lo que es el solsticio de invierno? Eso significa que ese día en específico es el día más corto del año y la noche más larga del año. Y a partir de ese momento lo que empieza a ocurrir es que los días comienzan a alargarse y las noches comienzan a acortarse. ¿Se acuerda que anteriormente en nuestro país había algo que se llamaba el horario de invierno y el horario de verano? ¿Por qué era eso? Porque los días, el tiempo de luz se hace más largo, comienza poco a poco a hacerse más largo y el tiempo de oscuridad comienza poco a poco a hacerse más corto. ¿Por qué se situó el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? Tomando en cuenta el solsticio de invierno, los padres de la iglesia, los fundadores de la iglesia decidieron, y la gente que estuvo involucrada en esas cuestiones, poner el nacimiento de Jesús en esa fecha, simbolizando el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Porque como dice Juan capítulo 8, Cristo es la luz del mundo y nos ha puesto para ser luz del mundo. Entonces, usted tiene que saber que aunque no es la fecha en la que Jesús nació, sí hay un significado espiritual profundo que nosotros tenemos que entender, porque no solo tiene que ver con Jesús, sino tiene que ver con nosotros. Históricamente, en el año 380 aproximadamente después de Cristo, Diocleciano, uno de los últimos emperadores romanos, ratificó el cristianismo como una religión oficial de todo el imperio romano. ¿Qué sucedió con eso? Que las fiestas paganas fueron reemplazadas por celebraciones cristianas. Este es un argumento cierto, verídico, real. Muchas fiestas paganas fueron reemplazadas por fiestas cristianas. Y aquí es donde los religiosos nuevamente brincan y dicen, ahí está, lo único que hicieron fue cambiarle. ¿Cómo vamos a tomar una fecha pagana para celebrar el nacimiento de Jesús? Y yo le voy a decir una cosa. Si usted lee con atención, principalmente el primer libro de Crónicas, y concretamente toda la historia de la vida del rey David, usted se va a dar cuenta que el rey David reunió oro, reunió plata. Es más, mire, vamos a leer un par de versículos. Primero de Crónicas 29, del 2 al 5. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 2 al 5, dice: con mucho esfuerzo, son palabras de David, con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios. He conseguido oro. Ponga atención en la palabra mucho esfuerzo. He conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera, piedras de ónice para engastar las piedras de turquesa, piedras para mosaicos, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. Versículo 3, 4 y 5 dice: además, aparte de lo que ya he conseguido. Ponga atención nuevamente en conseguido, mucho esfuerzo, conseguido. Por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y toda la plata que poseo. 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios. Para todos los objetos de oro y de plata, para toda clase de trabajo que hagan los orfebres. ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Nadie dijo amén. Pero bueno, dice David, con mucho esfuerzo he reunido, he juntado todos los materiales
¿Sabe cuál es el esfuerzo que hizo David? El esfuerzo del cual David habla es que David salía a la guerra, comandaba los ejércitos, vencía a los pueblos enemigos, pueblos paganos, y cuando los vencía, David juntaba el botín, oro, plata, piedras preciosas, y lo embodegaba. David saqueaba los templos paganos para guardarlo en sus bodegas reales. Y con lo que saqueó de los templos paganos, presentó una ofrenda para construir el templo de Dios. Entonces no me venga a decir que no podemos tomar una fecha pagana para hacerle una fiesta a nuestro Dios. Sí, amén. Ahora, usted va a decir, eso era David. ¿Y usted qué? ¿Y yo qué? ¿No éramos paganos nosotros? ¿Nuestros cuerpos no servían al mundo y al pecado? ¿Ah? ¿Nuestras vidas no eran paganas? ¿No cantaba usted en el mundo antes? No me diga que ahora no puede usar esa misma garganta para cantarle a Dios. ¿Está aquí? Pero el religioso le pica todo lo que tenga que ver con honrar el nombre de Dios. Por eso se inventan que se celebra el cumpleaños de Tamuz, que se celebra el Sol Invictus, que se celebra el Nimrod, que se celebra no sé cuántas cosas y tonterías que no tienen ni sustento bíblico, ni sustento histórico, mucho menos espiritual. ¿Está aquí? La Navidad es la natividad, es el nacimiento de Jesús. ¿Cómo no lo vamos a celebrar? Y si en nuestro calendario está marcado el 25 de diciembre, usted y yo lo celebramos el 25 de diciembre. Ahora, fíjese cómo es el enemigo, cómo trabaja el enemigo. En medio de que todo el mundo está celebrando, ya lleva un tiempecito que la gente ha dejado de decir feliz Navidad. Felices fiestas, dicen ahora. Pero usted y yo como cristianos, con mucho orgullo y con mucho entendimiento, tenemos que decir feliz Navidad. Feliz nacimiento de Jesús en tu vida. Pastor, pero no es cristiano, pero lo va a hacer, nomás que todavía no sabe. Él no lo sabe, ella no lo sabe, pero un día lo va a hacer. Un día va a estar aquí sentado contigo, conmigo, escuchando la palabra del Señor, adorándole. ¿Está aquí? Ahora, quiero tomar unos minutos para hablarle acerca de algunos elementos que existen alrededor de la Navidad. Quisiera yo hablar de todos, pero son muchísimos elementos. Voy a tratar de abarcar quizá los más importantes. Algunos preguntarán, pastor, ¿y qué hay del árbol de la Navidad? Hay gente que dice que el árbol es un altar para un tal Nimrod, y que hizo y deshizo y no sé qué, pero como le repito, no hay sustento bíblico para esto. Lo que sí hay son datos históricos que se los voy a compartir. ¿Qué hay con el árbol de Navidad? En el 723 aproximadamente, recuerdo un profesor que tenía yo en la escuela bíblica, y cuando nos daba fechas, nos decía, por decir algo, nos decía el 723. Y no faltaba quien alzaba la mano y decía, ¿en el qué? En el 720, decía. Y entonces el que sí había anotado decía, no, que 23. Y nos decía, 20, 23, 25, 28, póngale lo que quiera. ¿Quién estuvo ahí? Dice, nos decía, yo he leído muchos libros y cada historiador da su propia fecha. Son fechas aproximadas, póngale la que usted quiera, usted dé la suya, nos decía. Por eso le digo, aproximadamente. En el 723 después de Cristo hubo un hombre cristiano
que fue encomendado a evangelizar tierras germanas, lo que hoy es Alemania. Ese hombre se llamó Bonifacio. La historia lo conoce como San Bonifacio. Ajá. Recuerde usted que para este tiempo no había iglesia católica y protestante o iglesia católica y cristiana, sino que esa reforma fue hasta por allá del año 1500 cuando aparece Martín Lutero. Mientras tanto, por eso tenemos que referirnos a esta historia. Me estoy explicando. Entonces, San Bonifacio, como lo conoce la historia, llegó a tierras germanas y llegó a un lugar, a una aldea, en donde los pueblos de aquel lugar, los pueblos bárbaros que habitaban esas regiones, adoraban y veneraban un árbol gigantesco que había en medio de aquel lugar, que era un roble inmenso, imponente, y ese roble era conocido como el árbol de un dios, el dios del trueno. ¿Sabe cómo se llama? Thor. La gente de ese lugar veneraba a Thor a través de ese árbol, de ese roble inmenso. La historia respalda y nos dice que San Bonifacio comenzó a predicar, comenzó a evangelizar, comenzó a compartir del amor de Jesús, comenzó a convertir a la gente de ese lugar. Unos se comenzaron a convertir, pero muchos otros le presentaron oposición, al grado de que lo querían matar, lo querían linchar, y todos en nombre de Thor querían pues acabar con su vida y matarlo o expulsarlo de aquel lugar. Entonces San Bonifacio hizo algo que me recuerda a lo que hizo el profeta Elías. ¿Se acuerda usted de Elías cuando juntó a los profetas de Baal y dijo, bueno, si Dios es Dios, que responda con fuego, y si tu Dios es Dios, que responda con fuego de este lado, y el Dios que mande fuego del cielo, ese sea Dios? Entonces San Bonifacio, yo creo que inspirado en esta historia, reunió al pueblo alrededor de aquel inmenso roble y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Si Thor es tan poderoso, que me detenga, porque en este momento voy a cortar su árbol con esta hacha. Pero si mi Dios, el Dios que yo les estoy predicando, es el Dios verdadero, que me responda con una señal milagrosa y me respalde con este acto que voy a hacer. La historia dice que cuando tiró el primer hachazo, empezó a soplar un tornado, un viento tan recio que dispersó a la multitud, arrasó con casas, arrasó con todo lo que había ahí, y entre todo lo que arrasó con ese roble. Lo arrancó, y lo único que quedó en ese lugar fue un pequeño pino, un pequeño abeto. Después, cuando todo volvió a la calma, Bonifacio tomó el pequeño abeto y dijo, este es el árbol que representa a Jesús. Este es el árbol que representa el amor de Dios. Porque en medio de la destrucción, Él no destruyó este pequeño árbol. Este es el árbol que representa la fe, que representa la esperanza. Y sustentando su idea central en ese árbol, comenzó a dar un mensaje tan poderoso que mucha gente de ese lugar se convirtió. Este suceso histórico provocó en esas tierras germanas, en esos poblados de alrededor, un avivamiento y conversiones masivas al evangelio. La gente dejó de venerar a Thor, que dicho sea de paso, en ese árbol se le presentaban sacrificios humanos, principalmente de niños. Y cuando Bonifacio hace este desafío y sucede todo lo que le acabo de contar, entonces quedó ese pequeño árbol como una conmemoración de aquel acto sobrenatural. Con el paso del tiempo, llegamos hasta Martín Lutero por allá del 1500, y Martín Lutero dice en su biografía que un día caminando por los bosques de Alemania en la noche, en un lugar donde los pinos estaban muy crecidos, él a través de los pinos vislumbró las estrellas. Y él en ese momento comenzó a darle gracias a Dios y a decirle gracias, porque así como esta oscuridad tan inmensa, así era mi vida. Y tu luz, así como esa luz de esas estrellas, tu luz me iluminó, tu luz me cambió. Y él relacionó eso en una oración, las estrellas con la luz de Jesús en su vida.
Conmovido por esa escena tan maravillosa que él estaba viendo, él llegó a su casa y lo que trató de hacer fue replicar lo que él había visto y lo que él había sentido, pero ahora en su casa. Y lo que hizo fue, en un comienzo, colgaba velas en un pino que estaba afuera de su casa, ponía velas, tratando de replicar la escena que él había tenido en el bosque. ¿Me explico? Y lo que él decía, cuando la gente le preguntaba qué era eso, decía, es la luz de Cristo. Es la luz de Cristo que alumbra nuestras vidas. Ajá. Comenzó a adornar ese pequeño pino, ese pequeño árbol con manzanas que para él representaban el pecado original, manzanas rojas que representaban el pecado original y la luz de Cristo. ¿Ah? Con el paso del tiempo, ya no era solo él el que adornaba un pino con manzanas y luces, sino que la gente de a su alrededor comenzó a imitarlo. Hasta que finalmente, años después, esta costumbre llegó a Inglaterra, se metió en el Palacio Real, y poco a poco la gente comenzó a llevar el pino de afuera hacia adentro. Con el paso del tiempo las manzanas fueron sustituidas por esferas, las velas sustituidas por luces eléctricas, y así sucesivamente hasta llegar a lo que hoy conocemos como el tradicional árbol de Navidad, que hoy le cuelgan hasta el perico, ¿no? Entonces, cuando la gente dice que nosotros no podemos celebrar la Navidad de X manera, lo que ocurre realmente es que hay una falta de información. Por eso la Escritura dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando usted conoce la verdad, ahora dígame, ¿le parece incorrecto que usted ponga un árbol en su casa? ¿Me está siguiendo? Le estoy dando el significado. Todos nosotros vivíamos en pecado. Y todos nosotros fuimos iluminados por la luz de Jesús. Todos nosotros, igual que ese pequeño árbol, resistimos los embates de la vida por la gracia de Dios. Mientras muchos a nuestro alrededor fueron arrancados, ahora en el 2019, ¿cuánta gente fue arrancada a nuestro alrededor con el COVID? Y usted se quedó de pie. ¿Me está siguiendo? Por la gracia de Dios. Entonces, Jeremías 17:8. ¿Por qué Bonifacio eligió hablar de este pino? Bueno, yo creo que se inspiró en este versículo. Dice, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor, sus hojas están siempre verdes, en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¿Sabe usted que hay muy pocas especies de árboles que nunca pierden su verdor? Una de ellas es el pino. Nunca pierde su verdor. Resiste sequías, resiste fríos, resiste grandes cantidades de agua, resiste alturas, resiste muchas cosas. ¿Está aquí? Yo quisiera que, lejos de ser criticados por la Navidad y por el árbol y los adornos, pudiéramos nosotros darle un significado tan grande que provocáramos lo mismo que Bonifacio en su época. Una oleada de conversiones masivas. Que la gente se llene de arrepentimiento, se deje iluminar por la luz de Jesús y que dejemos a un lado lo que nos separa, nos divide y nos centremos en lo que realmente es importante. Ahora, quiero hablarle de otro personaje o de otra cosa que está involucrada en la Navidad, que es así, no tiene nada que ver con nosotros. Ajá, hay un personaje de barba blanca y regordete y ¿sí lo conoce? Ajá. Bueno, Santa Claus es un personaje que está inspirado en un hombre que también tuvo una presencia histórica. Históricamente, el personaje que inspiró a Santa Claus era un hombre llamado Nicolaus de Mira. Nicolaus de Mira era un cristiano defensor
de la sana doctrina. Era un obispo de un lugar llamado Licia, lo que hoy es Turquía, y Nicolaos de Mira tuvo participación en uno de los más grandes concilios que ha tenido la iglesia en sus orígenes, el concilio de Nicea. El concilio de Nicea. El concilio de Nicea fue una reunión en la que los líderes de la iglesia de ese tiempo, gente de influencia de la iglesia en ese tiempo, se reunió para debatir y para discutir cosas que estaban dividiendo a la iglesia. Y más concretamente lo que tiene que ver con la Trinidad. En ese concilio de Nicea surgió lo que hoy se conoce como el credo niceno. El credo niceno, que más tarde fue sustituido o no sustituido, sino fue sintetizado, mejor dicho, esa es la palabra, fue sintetizado en otro credo que se conoce como el credo de los apóstoles. Que básicamente es la esencia de nuestra fe. ¿Qué dice este credo de los apóstoles? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo su Hijo, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó de entre los muertos al tercer día, subió al cielo, y de ahí vendrá al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, que es la Santa Iglesia Universal. Dice, creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, creo en el perdón de los pecados, en la resurrección del cuerpo, en la vida eterna. Amén. Entonces es una síntesis de nuestra fe. Este credo, el credo niceno, es un poquito más extenso, más detallado, pero es igual la columna vertebral de nuestra fe. Yo no sé si usted lo sepa o no, pero si no lo sabe sería bueno que se lo aprenda, porque es en lo que creemos. Es la esencia de lo que creemos. En ese concilio de Nicea se discutió, se debatió, principalmente entre algunas otras cosas, en asuntos que tenían que ver con la Trinidad. Había un hombre llamado Arrio, promotor de una corriente ideológica llamada el arrianismo, que decía que Jesús había sido engendrado por Dios y por ende no era igual a Dios Padre, sino que era inferior a Dios Padre. Y el Espíritu Santo por debajo de Jesús. O sea, para Arrio en su mente había tres deidades en tres distintos niveles. Y esto provocó una discusión tremenda en la iglesia, a tal grado que la historia dice que Nicolaos de Mira se levantó y enfrente de la audiencia abofeteó a Arrio para ponerlo en su lugar y defender la doctrina de la Trinidad como la conocemos ahora. O sea, dése cuenta a qué grado este hombre defendía la fe. Necesitamos hombres y mujeres que defiendan así la fe. Ahora, Nicolaos de Mira no pasó a la historia por ese suceso, aunque con eso hubiera bastado, sino que Nicolaos de Mira pasó a la historia por ser un hombre generoso, principalmente con los niños. Concretamente, una de las cosas más grandes y más notables que este hombre hizo fue que un día encontró que había un hombre que tenía 3 hijas y por azares de la vida este hombre había quedado endeudado y no tenía la forma de pagar el rescate porque sus hijas habían quedado en prenda. Y no tenía cómo pagar y sus hijas estaban a punto de que se las fueran a llevar para prostituirlas. Nicolaos de Mira, cuando se enteró de esto, dice la historia que lo que hizo fue secretamente subir al techado de la casa y por la chimenea arrojó durante 3 noches consecutivas bolsas de dinero. Bolsas de dinero, de tal manera que nadie lo veía. Pero adentro de la casa, cuando oían que caía eso, el hombre iba a ver qué era, lo recogía y pagaba. Al día siguiente pagaba y logró rescatar a sus 3 hijas.
Un hombre conocido por su generosidad, sobre todo con los niños. Y cuando este hombre muere, entonces eso pasa como una leyenda, como una historia, como algo admirable, y llega su nombre hasta los Países Bajos, que hoy sigue siendo Países Bajos, en un momento fue Holanda, pero cuando llega su nombre y su historia a los Países Bajos, en los Países Bajos le dan el nombre de Sinterklaas. Sinterklaas. Ajá. Hasta que finalmente en 1930, una marca de refrescos muy conocida por todos, tomó la imagen de Sinterklaas, tratando de llevar sus ventas a otro nivel, tratando de simpatizar con la gente, toma la historia, la imagen de Sinterklaas y la transforma en Santa Claus. Antes del 1930 no hay evidencia ni histórica ni de ningún tipo de la existencia de Santa Claus. Como si la hay del árbol, como si la hay del origen, de las luces, como si la hay del nacimiento de Jesús, como si la hay de muchas otras cosas. ¿Qué le quiero decir con esto? Vuelvo a la pregunta con la que inicié. La pregunta no es si debemos o no celebrar la Navidad. La pregunta es cómo la debemos celebrar. Celébrela recordando el nacimiento de Jesús. Celébrela recordando que ese nacimiento trajo luz a nuestra vida. Porque Jesús no solo nació aquella noche en Belén, también un día, en mi caso, 3 de octubre de 1997, Jesús nació en mi corazón. Una fecha que nunca voy a olvidar. No solo porque Jesús nació en mi corazón, sino porque ese día tuve mi primer encuentro cara a cara con Jesús. Yo se lo he dicho antes, yo crecí en una iglesia cristiana, con una sana doctrina. La mayor parte de la doctrina que yo conozco y que yo aprendí y que yo creo hasta hoy el día, la aprendí desde niño. Pero nunca tuve un encuentro con Jesús hasta esa noche del 3 de octubre de 1997. Esa noche mi vida cambió para siempre. ¿Va usted a celebrar Navidad? Celebre que Jesús nació en su corazón. Más allá de que las luces se vean bonitas, más allá de que los adornos se vean espectaculares, más allá de estar pensando en los regalos, más allá de inventarle a nuestros hijos una mentira tan grande como la de Santa Claus, preocúpese en enseñar correctamente a sus hijos cuál es el sentido de la Navidad. Sí. Hay gente que dice, pastor, pero es que es la ilusión de los niños. Usted tiene que saber que Cristo no vino a darnos ilusiones, vino a darnos verdades. No le estoy diciendo que no le dé un regalo a sus hijos. Si se lo quiere dar, déselo, pero no se lo dé con engaños. Enséñele a sus hijos que el proveedor de su casa es Dios. Enséñele a sus hijos que el que le bendice es Dios a través de usted. No meta un viejo regordete que ni existió en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos. A veces les enseñamos más de Santa Claus y los Reyes Magos que de Jesús mismo. ¿Está aquí? Habrá gente que diga, ay pastor, no diga eso porque mi hijo está aquí. Que lo sepa, no existe ni Santa Claus ni los Reyes Magos. Punto. Quien te compra los juguetes es tu papá y tu mamá y te los pone ahí para que cuando despiertes los veas. Se acabó. Por eso le dije, el problema no es si vamos a celebrar o no la Navidad. El problema es cómo la vamos a celebrar, ¿con mentiras o con verdades? ¿Ah? ¿Con ignorancia o con revelación? ¿Con ilusiones o con un entendimiento espiritual de lo que estamos haciendo? Qué bueno que tengas para hacer una rica cena. Qué bueno que tengas para comprar regalos. Qué bueno que pases el tiempo con tu familia y que te abraces. Pero tú tienes que saber qué significa decir Feliz Navidad. ¿Está aquí? Entonces, cuando alguien venga a decirte que no podemos celebrar la Navidad, tú ya tienes los argumentos para decirle, ¿cómo no voy a celebrar el nacimiento de la más grande persona que ha pisado este planeta?
¿Cómo no voy a celebrar a aquel que cambió mi vida? ¿Cómo no voy a celebrar a aquel que iluminó mi camino? Aquel que me lavó, me perdonó, me cambió, me transformó para siempre, me dio un sentido para vivir, restauró mi matrimonio, me sanó, me levantó, me dio un negocio, me provee todos los días, me bendice, me ama, me ha prometido la vida eterna. ¿Cómo no lo voy a celebrar? ¿Cómo no? La pregunta entonces sigue siendo, ¿cómo lo vas a hacer? Para muchos, Navidad es tiempo de borrachera, tiempo de vacaciones, tiempo de gastar, tiempo de regalar, tiempo de, no sé, de muchas cosas. Pero cuando entendemos todo lo que hay detrás de la Navidad, para nosotros es un tiempo de celebración y de gratitud. Por eso es que año con año nosotros desde noviembre comenzamos a dar gracias. Celebramos el Día de Acción de Gracias y continuamos dando gracias. Porque la Navidad es gratitud. Navidad es reconocer que yo iba camino al infierno y Cristo me cambió de carril. Yo recuerdo cuando era niño esas pistas de coches. Había una en particular que si el carro agarraba otro carril, ¡pum!, salía disparado. Pero había un desviador que tú tenías que ir viendo cuando el carrito va y apachurrarle para volverlo a meter a la pista y que tu carro siguiera en la carrera. Y digo, eso es lo que hizo Jesús. Cuando mi vida iba para el voladero, Jesús cambió el carril. Cuando mi vida iba para el infierno, Jesús dijo, ahora vas para el cielo. Cuando mi vida iba a la muerte segura, a la depresión, al suicidio, a las drogas, al alcoholismo, Jesús dijo, ahora vas para la iglesia, ahora vas a ser un pastor. Ahora vas a ganar almas, ahora vas a ayudar a la gente, ahora vas a restaurar matrimonios, ahora vas... Y Jesús constantemente está cambiando el sentido de nuestra vida. Mucha gente cuando ve que su vida se está yendo al vacío, llega a Jesús. Y Jesús tiene el poder de cambiar nuestro destino, de darnos una vida nueva, una esperanza nueva. Muchos de nosotros vamos a tener la oportunidad de en la cena de Navidad quizás dar unas palabras con nuestra familia. Nunca te olvides de hablarles del verdadero significado de la Navidad, de decirles que Jesús puede cambiar sus vidas. Por eso dice la Escritura, cambiaste mi lamento en danza, en baile, dice una traducción más moderna. En otra parte de la Escritura, Jesús dice, voy a cambiar, Dios es experto en cambiar, te voy a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. En otra parte dice, te voy a cambiar la vestimenta de luto por un vestido de fiesta, de alegría, de gozo. Ajá. Te voy a cambiar las cenizas por alegría. Ajá. La aflicción por el gozo. Ajá. En la cruz del Calvario Jesús dijo, voy a tomar tu pobreza para que yo te dé riqueza. Voy a tomar tu enfermedad para darte la sanidad. Voy a tomar tu miseria para darle sentido a tu vida. Voy a tomar todo lo que tú eras para darte un significado mucho mejor y mucho mayor. Eso es la Navidad, hermano. Eso es la Navidad. Así que cuando veas tu árbol, mientras estás colgando los adornos, yo sé que a lo mejor ahorita ya los colgaste, el próximo año, cuando empieces a colgar los adornos, recuérdate la historia que te acabo de contar. Y di, bueno, no son manzanas rojas, pero igual son mis pecados. Pero cuando llegue el momento de poner las luces, di, pero Jesús iluminó mi vida. Entonces yo creo que ahora le va a querer poner más luces a su árbol. Si usted adorna como en este año Vicky nos adornó el pinito de allá afuera con dulces, por muy dulce que se vea, sigue siendo pecado. Pero la luz de Cristo nos iluminó. Cuando dé un regalo, recuerde que Dios nos dio el mejor regalo de todos.
Nos dio a su Hijo. Yo no sé si usted ha reflexionado en esto. Por eso es que en esta casa la generosidad es nuestro privilegio. Con esto cierro. En esta casa la generosidad es nuestro privilegio porque hemos aprendido que para ser como Dios, ¿cuántos de ustedes le han dicho a Dios, quiero ser como tú? Le voy a dar la receta. Bueno, no yo. La receta está en la Biblia. ¿Quieres ser como Dios? Lea Juan 3:16. Ahí nos dice claramente cómo es Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quiere ser como Dios? Ame al mundo. Ame a su prójimo. Ame a sus semejantes. Ame a todo aquel que esté a su alrededor. De tal manera amó Dios al mundo. Y después de amar, dice, dio a su Hijo. ¿Quiere usted ser como Dios? Ame y dé. Nadie dijo amén. Entonces no crea que ser como Dios es una cosa muy mística o que va a empezar a flotar. No. Ahí está. ¿Quiere ser como Dios? Ame y dé. Ame y dé. ¿Qué hizo Dios? Amó y dio. Amó y dio. Y mire, ¿qué nos dio? No nos dio cualquier cosa. Dios, cuando llegó el momento de que Él dijo, necesito dar algo para rescatar la humanidad, ¿a quién les doy? Yo no así de... Usted sabe que a veces yo alucino solo. Y en uno de esos alucinamientos que tuve, yo dije, si yo hubiera sido Dios, yo me hubiera sentado en mi trono y hubiera preguntado, ¿cuál es el ángel aquí que menos chiste hay en el cielo? A ese hay que mandarlo a morir. Pues de todo modo no. O sea, si no está, no se va a notar. Yo. Pero Dios no es como yo. Yo tengo que ser como Él. Y cuando Él llegó el momento de dar algo, de darnos un regalo, de darnos el regalo de la Navidad, ¿qué les doy? Dijo Dios. Les voy a dar lo mejor, lo más grande que tengo, lo más precioso que hay aquí en el cielo. Y seguramente cuando Dios pensó en voz alta esto, se atravesó ahí un querubín y dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y dijo, no, tú no eres lo suficiente. Y se atravesó otro y dijo, yo, Señor. Y Dios dijo, no, tú tampoco. Y de repente iba caminando Jesús ahí en el cielo y dijo, tú, ven. Y la creación entera dijo, pero es su Hijo, por eso. Pero es el único, por eso. Pero es lo más grande, es el primogénito de la creación, es el deseado de las naciones, es el ser más precioso. Por eso, lo más especial, lo más escogido, lo más glorioso que yo tengo, eso es lo que les voy a dar. Y nos dio a Jesús. Nos dio el regalo de la Navidad. Dios no nos dio un regalo de Navidad, Dios nos regaló la Navidad. Nos dio a su Hijo. Se dio Él mismo por nosotros. Por amor a nosotros. Siendo que nosotros no lo merecíamos, no lo valíamos, no lo valoraríamos. Despreciado y humillado, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, dice el profeta Isaías. Escondimos de él el rostro, lo menospreciamos, no lo estimamos. Pero Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Qué regalo tan glorioso, hermano. Qué regalo tan maravilloso recibimos de la Navidad. El hecho que Jesús no haya nacido en diciembre no demerita en lo más mínimo la grandeza de su nacimiento en sí. No hace que nosotros lo ignoremos. Así que
Solamente me resta decirle feliz Navidad. Me gozo que Cristo haya nacido en su vida. Y el próximo martes que usted esté sentado con su familia, al ver aquella mesa, aquellos arreglos, no pierda la oportunidad de dar gracias a Dios, porque usted ya recibió el regalo más grande que cualquier persona puede recibir. Y tienes en tus manos la oportunidad de que alguien más lo reciba. Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios. A la gente que nos ve por el internet, le deseamos una feliz Navidad. Que Dios le bendiga, que Cristo nazca en tu corazón, que Cristo nazca en tu familia, y que si aún no conoces a Jesús, este año puedas recibir el mejor de los regalos. Feliz Navidad.